Muy buenos días, hoy el tema de hoy es Asidos de la palabra de verdad. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Dios. ¿Cómo encontramos en la palabra el trabajo que hizo Pablo con los filipenses? Un trabajo en el cual él le preocupaba de que sería que si recibieron la palabra de la salvación, recibieron la palabra de ser irreprensibles, recibieron la palabra de cambio y transformación, pero mejor aún, quiero preguntarle, ¿será que usted sí ha recibido la palabra? A veces somos oidores, pero no hacedores. Escuchamos, pero no lo hacemos. Escuchamos, pero como que nos hacemos de oídos sordos. Escuchamos, pero hacemos que no escuchamos realmente lo que el Señor nos habla. Y escuchamos lo que nos conviene, pero no hacemos lo que nos manda la palabra del Señor. Por eso el tema es asidos de la palabra de Dios. Y es asidos de la palabra quiere decir cuántas veces a usted le han predicado de Cristo. ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántas personas Dios ha usado para hablarle la salvación? ¿Cuántas personas Dios ha usado para hablarle y decirle arrepiéntase de lo que está haciendo? No vaya más por ese camino. Deje de andar en fornicación. Deje de andar en la masturbación. Deje de andar en la pornografía. Deje de andar en la mentira. Deje de andar en la falsedad. Deje ese orgullo. Deje esa prepotencia. Deje la manipulación. Deje la falsedad. Deje la hipocresía. ¿Cuántos siervos el Señor ha mandado a su vida a hablarle para que usted se organice y tome el camino correcto? Así como lo dice en el Salmo 32. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero esos caminos no son los del Señor, son los caminos del hombre. ¿Pero por qué son los caminos del hombre? Porque es que el hombre por naturaleza es voluntarioso, es orgulloso, es prepotente, pero también es una persona posesiva, dominante, es una persona que le gusta dejarse guiar por sus emociones, por sus deseos, por sus pasiones, por su carácter, por sus palabras, por su voluntad. ¿Será que usted todavía es este tipo de personas? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado inclusive a la luz de las escrituras, en un sueño, en una visión, o de pronto un texto bíblico que usted dice, voy a leerlo, voy a mirar a ver qué habla el Señor ahí? Pero como que el Señor le habla y en el momento cumple el efecto, pero después se le olvidó. Somos oidores olvidadizos. Como que no me interesa en este momento, estoy bien así. En este tiempo lo necesitaba y estaba necesitado, urgido por una palabra, por algo que el Señor quisiera obrar en mi vida. Pero en este momento estoy muy bien, no necesito ese cambio, esa transformación. Es tan impactante lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. ¿Será que muchos han corrido en vano la carrera con usted? ¿Será que muchos de los que el Señor ha enviado ha sido infructuosamente llevando el mensaje a su vida? ¿Será que qué necesita usted para que usted se encamine en el propósito, en el plan que Dios ya ha predestinado para su vida? ¿Será que sus planes son los planes del Señor? O como muchos dicen, es que yo todo lo hago en el nombre del Señor. Es que yo le digo al Señor que haga esto y el Señor lo hace. Es mi mensajero, es el que me ayuda, es el que me guía, es el que hace lo que yo quiero. ¿Cuándo vamos a hacer lo que el Señor nos pide? ¿Cuándo vamos a hacer lo que el Señor nos manda? ¿Cuándo vamos a ser asidos de la palabra de Dios? Pero esa palabra tenemos que ser asidos, debe calar en mí. Hay muchas personas que hablan de la palabra de Dios, pero nunca la palabra ha cumplido la función por la cual ha sido enviada a su vida. Predicamos de la palabra de Dios, pero ¿realmente somos testimonio? Muchos nos critican, pero es que mire, ese cristiano, pero mire ese que habla de Dios, y cada vez que me encuentro esa persona me habla y me dice, es que usted tiene que volverse a estos malos caminos, usted tiene que hacer esto, no haga lo otro. Pero resulta que va y uno mira su vida de esa persona y todo lo que habla, todo lo que escribe, todo lo que transmite a otras personas, no lo hace. No lo hace, solamente es como ese ejemplo de dientes para afuera, pero resulta que sus hechos, sus acciones, su carácter, sus palabras, sus decisiones son totalmente lo opuesto. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vamos a seguir en nuestros propios deseos y pensamientos y no haciendo lo que el Señor nos manda hacer a usted y a mí? El Señor nos quiere llevar a usted en un camino de transformación, ya que el ocuparnos de la salvación para usted y mí y para mí significa nuestra fe. Pero esta fe debe ser perseverando, actuando a diario a la luz de las Escrituras. No es que yo tenga una fe como las hablan las del mundo. Yo tengo fe en que ese negocio se va a dar. Yo tengo fe en que esa persona va a cambiar. Yo tengo fe, pero es una fe vana, es una fe basada en sus circunstancias, sus deseos, sus pensamientos, su voluntad. Pero no es una fe basada en las Escrituras, no es una fe basada en la dirección del Espíritu Santo. Debe ser una fe firme, constante y determinante a la luz de la palabra de Dios, para que esa fe se incremente día más en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Pero debemos alimentarla con las Escrituras. Es continuar como seguidor y como discípulo de Cristo Jesús. Ahora, ¿es eso una opción? Es algo bueno para hacer, pero ¿qué tal si no sucede? Bueno, la frase con temor y temblor que aquí nos habla el apóstol Pablo nos suena como algo opcional, ya que es una frase que significa que usted y yo debemos tomar en serio el ocuparnos, el aplicar, practicar nuestra fe, tan en serio hasta el punto de tener y temblar, temblar delante del Señor, porque vemos tantas cosas que están sucediendo en el mundo y un momento entramos en angustia, en zozobra. Ay, no, hay un temblor, ay, no, terremoto, ay, no, ahora inundación, no, ahora, no, el clima. Tantas cosas que las mismas señales están hablando por sí solas, pero nos hacemos los desentendidos y no damos de cuenta que es el Señor el que está hablando. O sea, son las señales de las que está hablando las Escrituras. Veremos señales, porque hay veces como que pasa como lo de Tomás, hasta no ver, no creer, y vemos esas señales, pero como que ya nos venimos acostumbrando, eso ya es normal. Ya es normal que esté pasando eso, no es normal. Lo que el Señor está haciendo, está obrando a través de nuestras vidas, ya que usando las palabras que Pedro dijo en la palabra, es procurar estar firmes. Y procurar estar firmes, que aquí lo que dice el apóstol Pablo, es poder estar firmes, usted y yo, firmes y constantes y determinantes en lo que el Señor nos dice. Porque Pablo nos habla aquí en Filipenses, asiduos de la palabra de vida. Es así como lo hicieron entonces en el día de Cristo. Él estará orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. El apóstol Pablo, de ver que a esos filipenses que le predicó encontrarse con ellos en la eternidad con Cristo, es darse cuenta que realmente no corrió la carrera en vano. Pero ¿cuántos han corrido la carrera para darle a conocer y entender a usted que el Señor quiere que usted sea una persona asida de la palabra, pero también asida, pero también no solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios? Yo no sé qué circunstancia está viviendo usted en su casa, en su familia, en su entorno, que de pronto el Señor le viene haciendo un llamado de atención para que usted sea una persona asida de la palabra, pero también que la aplique, la predique primeramente con su vida, que su vida sea ese ejemplo como lo era el apóstol Pablo. Él fue un ejemplo digno de seguir, por eso él exhortaba a los filipenses para que ellos realmente se convirtieran, que no fueran murmuradores, detractores, envidiosos, egoístas, idólatras, que ya no siguieran ese camino, sino que se cambiaran y se transformaran en Cristo Jesús, un hombre en el cual murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él no quedó colgado en el madero, él resucitó al tercer día para venir a darnos vida y vida en abundancia a usted y a mí, para poder entrar a tener acceso al reino de los cielos, tener la redención eterna con Cristo Jesús, poder tener la eternidad, el vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Es el tiempo de que usted y yo entendamos, pero que también lo pongamos en práctica, que debemos ser asidos de la palabra de Dios en todo. Pero como le digo, primeramente usted y yo debemos ser ese ejemplo como era el apóstol Pablo, porque él era digno imitador de nuestro Señor Jesucristo. No lo conoció, no estuvo en el tiempo de Jesús, pero como el Señor se le reveló a Pablo, y este hombre tuvo un cambio, una transformación radical y profunda para realmente entrar en cambio con otras personas. Y muchos veían el testimonio de Pablo y quedaban impactados de conocer quién era Saulo de Tarso, lo conocieron, pero ver al nuevo Pablo de Tarso, un hombre transformado, asido de la palabra, que era un hombre que realmente vivía la palabra, pero la expresaba, la predicaba con denuedo, porque él vivía muy aferrado en Cristo Jesús, que todos se convirtieran, que todos se transformaran, porque aún él veía cómo el pueblo se desenfrenaba ante los ídolos, ante la idolatría, pero también ante la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, el orgullo, y querían que fueran transformados. Hoy el Señor
nos invita a usted y a mí a ser asiduos de la palabra de Dios, pero primeramente que usted y yo nos veamos reflejados en la palabra para que muchos vean el testimonio en usted y en mí, no que solamente nos vean como predicadores, pero resulta que solo de dientes para afuera, pero de dientes para adentro no somos ejemplo. Que el Señor Jesús nos traiga cambio